¿Cómo están, muchachos? Yo bien, pues David, bien, bien, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios. Da Michelle, ¿cómo estás, Michelle? Hola, ¿cómo estás tú? Bien, ¿estás con la mamá ahí? Sí, qué bien. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Ya, ahí parece que estamos con todo el protocolo inicial. Está grabando, toda la presentación puesta y todo. Bueno, muchachos, muy buenas noches ya. Ya para ustedes, para mí de día. Yo estoy de día, ustedes de noche. Ustedes se van a acostar, yo voy a ir a dar unas vueltas. Ah, entonces, sobre eso. ¿Cómo estamos, Cristian? Canales, amigo mío. ¿Cómo está todo por allá? ¿Cómo está su madre, su papá? Hola, profe. ¿Todo bien por acá y usted? ¿Cómo ha estado? Bien, también, gracias a Dios. Me alegro que tus padres estén bien, tú también. ¿Ah? Igual que para cada uno de ustedes, que espero que estén todos perfectos. Entiendo de que en Rancagua va a haber cuarentena, por lo tanto van a estar obligados a estar en sus casas. Machalí también, creo que vamos a estar también. Bueno, la idea es que ninguno se me vaya a contaminar. Bueno, bienvenido, como dije, en primera instancia, a todos a nuestra cátedra de gestión de la gestión de operaciones. Vamos a iniciar la unidad 3, que es proyecto, ¿verdad? Nos quedan aproximadamente 4 clases, no nos queda más para poder terminar nuestra cátedra. Anticipar, ¿verdad?, de que tienen un trabajo ustedes de por medio. Quiero clarificar algunas dudas porque algunas personas me han escrito. La entrega es el día 1 de junio, entiendo, si no me mal recuerdo. La verdad es que no lo he visto hoy día, pero creo que puse 1 de junio. El día 1 de junio, según el calendario que tengo, va a estar, esa semana supuestamente va a ser estas semanas de tensión. Efectivamente, nos queda la próxima semana, solamente vamos a hacer una clase la próxima semana, después se detiende, y en esa semana de detención ustedes tienen que entregar ese trabajo. Efectivamente, como alguien me planteó, decía el trabajo que era anillado, pero ustedes tienen que comprender que es imposible, yo no lo puedo recibir anillado. Fue un error mío que lo pasé, la verdad es que reconozco que lo pasé por usar un formato de un trabajo de las mismas características, les cambié algunos detalles, indudablemente, para que no fuera parecido. Eh, y se entrega efectivamente en el aula virtual en esa fecha, ustedes lo suben para que lo dejen ahí disponible para revisión. Lo suben todos como siempre, básicamente para, yo posteriormente los voy a sacar todos, los voy a imprimir, yo personalmente los voy a imprimir para poder hacer las revisiones primero que nada y para enfrentar las disertaciones. Este trabajo tiene disertación. El sistema permite la disertación sin ninguna dificultad. Ustedes pueden conectar desde este momento una presentación vuestra, solamente acercándose con el mouse al menú de que está en la parte central, donde hay un cuadradito con una flecha. Ustedes entran que dice compartir
y ahí ustedes comparten, ¿no es cierto?, sus archivos que estén abiertos. Solamente tienen que abrir el PowerPoint. Ahora, los invito a que usen alguna de las salas o alguna de las clases pasadas, tal vez quizá, para que puedan hacer los ensayos correspondientes para probar las presentaciones y todo lo demás. Todos van a poder ver, por lo tanto es una buena herramienta y además que va a ser una herramienta que en la cual mismo ustedes van a presentar. Les recuerdo de que los exámenes de grado que se hicieron esta semana se hicieron exámenes de grado y fueron en esta modalidad. Y las presentaciones, las disertaciones se hacían mediante esta modalidad. Por lo tanto, no hay mayor dificultad. Lo único difícil o diferente es la coordinación que tienen que tener, porque antiguamente cuando ustedes presentaban, estaban ahí al lado y le cerraban el ojo, le movían un pie, un dedo y corrían la diapositiva. Ahora tiene que estar alguien de preferencia, yo por mi experiencia, que ya lo he hecho, asignar, ¿no es cierto?, a un moderador, y ese moderador que lleve el control, ¿no es cierto?, de las diapositivas. De esa forma vamos a lograr que no haya ninguna dificultad y la coordinación está hecha o se va a resultar dependiendo del trabajo que hagan ustedes comunitariamente, como les digo, en alguna de las clases que están disponibles para poder realizarlo. Y entiendo, por lo que ahí ya desconozco, yo sé que por las clases ustedes pueden entrar sin ningún problema, donde mismo ustedes ingresan a revisar los videos, pueden ingresar, ¿no es cierto?, a revisar eh, eh, pueden hacerlo. Ahora, lo que hay que hacer, Jorge, yo sé que es difícil, yo entiendo, pero van a tener esa semanita, ¿no es cierto?, que van a estar libres eh, para poder desarrollar o practicar, ¿ya? Eh, Básicamente lo difícil de la disertación es la coordinación nomás. ¿Ah? No, no les veo otra dificultad mayor porque en definitiva la presentación la puedes verificar y ya lo otro lo sé, po. Ya sería usar otra tecnología adicional entre ustedes internamente que vayan automáticamente coordinando. Ya, por temas de señal, bueno, ahí efectivamente estoy de acuerdo contigo, de ahí sí que estoy de acuerdo contigo que pueden haber problemas de señal. Hoy día, por ejemplo, ha sido un día súper, súper malo. Se me ha cortado en reiterada, hace poquito se me acaba de cortar hace un par de minutos atrás con el otro curso, se me acaba de cortar la señal también. Por lo tanto, sí, no, indudable, pues Jorge, o sea, eso no tenga la menor duda. Si se corta la señal, se me fue el Jorge, tengo claro que se fue la señal, no creo que el Jorge se haya desconectado porque se quiso desconectar, ¿te fijas? Por lo tanto, no, en eso no te preocupes, Jorge. Francisca, ¿tú quieres decir algo? Adelante. Sí, lo que pasa es que nosotros realizamos la semana pasada, el jueves, la primera vez como presentación, y mi equipo, que fue el segundo, si no me equivoco, tuvimos un problema súper grande, o sea, como que a mi compañera se le cortó la luz y yo tuve que llamar por WhatsApp para que ella pudiera seguir presentando. Y mi compañero escuchando así el altavoz de mi celular. Oh, Así ya. que igual fue Bueno, complicado. no, mira, de todas maneras, sí, no, no, no. A ver, entiendan una cosa, o sea, yo no voy a evaluar, ¿no es cierto? No voy a evaluar desde la conectividad. Yo lo que voy a evaluar va a ser el trabajo. Primero que nada, el trabajo yo lo voy a tener, lo voy a revisar, va a haber una nota. Lo que yo veo en la disertación que tiene una ponderación, veo, ¿no es cierto? O trato de poder que me quede más claro la participación de cada uno en el trabajo. Porque yo en un trabajo veo un trabajo conjunto que creo que lo hizo toda la gente. Eh, pero como normalmente los trabajos siempre alguien toma el liderazgo y se queda con el trabajo,
quiero ver que un poco que si participen. Ese es el objetivo de mi disertación. Mi disertación no es el objetivo de que en la disertación ustedes se saquen la nota. ¿Me entienden? No sé si les queda un poco claro. O sea, profe, es verificar los conocimientos de cada uno Es verificar en el la, trabajo. Es verificar el en la trabajo. presentación. Claro, que ustedes hicieron en la presentación. O sea, ese es el objetivo. ¿Te fijas? La presentación lo que a mí me va a dar la tranquilidad es que todos operaron el trabajo. Porque este es un trabajo de investigación, es un trabajo que tienen que investigar. De hecho, yo ahora les voy a dar en la presentación que tengo de proyecto, que partimos en la unidad 3, ¿verdad? Ahora, también van a quedar ahora unos tips, ¿no es cierto?, para que ustedes los tengan. Por ejemplo, investigación de mercado, ¿verdad? Que ustedes tienen que generar, porque este trabajo que hago, al final, lo que hace es unir en alguna medida las tres unidades. La unidad de proyecto propiamente tal, la unidad de decisión y la unidad de logística en cuanto a la cadena de suministro. Si usted fija, ese es el concepto que tiene de el tránsito del conocimiento. Yo lo único que necesito ver en la presentación, en la disertación, por lo menos yo toda la vida he sido, en mi trabajo y en mis presentaciones siempre ha sido así, o sea, la disertación tiene una importancia, por supuesto, pero no es relevante en relación al trabajo. Ahora, si hay un inconveniente en el momento en el cual se presentara la situación que me plantean ustedes, un corte de luz, un corte de energía, ¿verdad? Yo tengo el suficiente criterio de que no voy a evaluar a una persona que tuvo un problema de conectividad. No lo voy a evaluar mal, por decirlo así, ¿te fijas? Lo voy a evaluar como corresponde, porque, por ejemplo, yo aquí tengo la opción de ver qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, en estos momentos, Tania Guajardo, si no me equivoco, Tania Guajardo se ha desconectado 2 veces. Y yo creo que no es que ella se haya desconectado, sino que por problema de conectividad. Y hoy día particularmente... Profesor, Tania, claro, efectivamente es por problemas de conectividad. claro, sí. De hecho, a ella se le escucha en estos momentos con una interferencia. ¿Te fijas? O sea, si alguien me está, si en este caso Tania estuviera disertándome, yo tengo claridad absoluta que efectivamente Tania tiene un problema que no es un problema de que ella quiera presentarlo. ¿Te fijas? Nada más que eso. Por lo tanto, no se compliquen con respecto al tema de la conectividad. O sea, esperemos que ese día, no, además que va a ser el día 8 creo que era, después del 1 más 7 son 8. El día 8 de junio, el 8 de julio, comenzarían las presentaciones. Espero que ese día la señal también no nos toque lluvia, porque si nos toca lluvia definitivamente tengo claro qué es lo que va a ocurrir. ¿Ya? Tengo claro porque hoy día en la mañana por lo menos mi señal ha estado bastante mala. ¿Eso te pasa ahora, Jorge? ¿Te está pasando en estos momentos? Claro. No, no estoy hablando, María José, no estoy hablando. Estaba revisando porque Jorge envió una imagen
Estaba revisando la imagen, María José. ¿Mm? ¿Ahora me escuchan mejor? ¿Aló, aló? Profe, ¿está ahí? Sí, estoy yo. ¿Me escucha o no? Ahora sí. Yo no me he movido de acá. Ya, ahí sí. Ya, ¿alguna consulta para entrar en materia antes de? Ya. Bueno, vamos, como les decía, a ingresar a la unidad 3, que es proyectos propiamente tal. El objetivo es aplicar el concepto de proyecto de inversión social privada en la formulación de proyectos. Vamos a ver un poco en esta unidad en aproximadamente 2 clases. Es relativamente cortita esta unidad, no tiene mucho. Eh, los alcances del proyecto, gerencia de proyecto. Ya nos pide que analicemos algunas cosas con MS Project. En la realidad, ¿ustedes tuvieron con quién tuvieron computación? ¿Con Sergio Medina o no? Por casualidad. Sí, profe. Ya. ¿Él le pasó MS Project o no? Sí, nos pasó ese sistema. Ya. Correcto. No, no, por eso que estaba convalidando nomás. O sea, ustedes ya tienen un poco de conocimiento sobre MS Project. En la realidad, lo que yo haría sería básicamente ver algunas cosas con respecto al tiempo, un CPM, nada más que eso, pero el resto es aplicar, utilizar MS Project para la planificación de un proyecto relativamente sencillo. Y el Project lo que hace es justamente eso, proyectos. Nos permite más que nada ordenar, en vez de hacerlo en Excel, nos permite hacerlo en Project, nada más. No es una cosa tan... A mí, yo estoy más acostumbrado a, más que ese MS Project, estoy más acostumbrado al Excel, para mí que es más fácil, y a lo mejor ustedes también. Bueno, ¿qué es lo que estuvimos viendo la clase pasada, no es cierto? Estuvimos viendo las últimas definiciones con respecto a cadena de suministro, la medición. Entendimos de que esta cadena de suministro nace desde el abastecimiento hasta la entrega al cliente y que cualquiera de esas oh, mi cabeza. Cualquier... Oh, perdón, muchachos, se me fue el nombre ahora, el de las cadenas. ¿Cómo se llama cada uno de los Eslabones. eslabones? Efectivamente, gracias, Francisca. Los eslabones, ¿no es cierto?, de la cadena tienen que estar completamente muy bien atados. ¿Por qué? Porque un eslabón que falle, falla toda la cadena completa. Quizá ustedes en sus empresas tienen muy pocos proveedores ya de producto que afecte sobre la producción. No voy a hablar a lo mejor de proveedores de útiles de escritorio, aseo y cosas por el estilo, sino que los que interfieren directamente en la producción del bien. Por ejemplo, si son una constructora, las empresas que comercializan, ¿no es cierto?, las pinturas, las maderas, los clavos, el cemento, todo eso. ¿Por qué? Porque esta cadena, en alguna medida, están visualizadas siempre a una estructura relativamente grande. Por ejemplo, una que tiene una cadena de suministro bastante grande son los supermercados, pero la que tiene mayor cantidad de envergadura, ¿no es cierto?, son las empresas automotrices, porque ellas tienen una cantidad de proveedores infinitos, no, finitos, no infinitos, sino que finitos. O sea,
hay una cantidad, un número de proveedores determinado. Pero cada uno le entrega una parte, ya sean los vidrios, ya sea la manilla, ya sea que el manillar, que sean los asientos, que sea la tela, que sea la pintura. O sea, es una infinidad de productos. Entonces, ahí en esa circunstancia, en esa situación puntual, la no llegada de un producto determinado en los tiempos que corresponden, definitivamente se quiebra este eslabón, definitivamente. Nosotros nos podemos hacer también como estrategia acercarnos hacia atrás, ¿verdad? Hacia los proveedores o hacia adelante, hacia los clientes. La verdad es que son dos tipos de estrategias que permiten que esta cadena funcione de mejor forma. Pero va a depender, ¿no es cierto?, de la importancia que tengan tanto los clientes, que siempre tienen un alto grado de importancia, con respecto a los proveedores. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros sin materia prima para producir es muy difícil que tengamos clientes. Por lo tanto, toma el protagonismo en alguna medida los proveedores y por ende, teniendo proveedores eficientes, vamos a tener clientes satisfechos. Ahora bien, como les decía yo, esta integración que se produce es, por ejemplo, en los supermercados, que es el caso que nosotros podemos ver hoy día en Chile principalmente. El Estado también está haciendo algunas cosas de integración al respecto. Por ejemplo, en Chile Proveedores está tratando de armar un sistema, de hecho ya armó la microcompra para estos efectos, en la cual tú entras directamente a la plataforma del proveedor. Y puedes hacer tu compra, me refiero al Estado, a los organismos del Estado, directamente en la plataforma del proveedor, a través del sistema de Chile Compra. Ya integraron, ¿no es cierto?, junto a los proveedores, esas plataformas, la de los proveedores de la microcompra con Chile Compra, que es el mercado público, entre comillas, por si acaso. Ahora, este eslabón, ¿no es cierto?, se integra de tal forma en que los software, ¿verdad?, avanzan uno con el otro, se van uniendo hasta que enlazan correctamente y la información que yo puedo visualizar en mi software es la misma información que puedes visualizar en el software de el cliente, ¿verdad?, con respecto a necesidades, órdenes de compra, estados de pedido y todo lo que ustedes se puedan imaginar. ¿Ya? Todo lo que se requiera se va, por supuesto, incorporando y se va dando autorización también. No se entra directamente al sistema integral completo del cliente, sino que a ciertas fases, ya principalmente el de existencia, donde principalmente se ingresan los proveedores. Ahora bien, veamos, ¿no es cierto?, este video, ya, el cual, ¿no es cierto?, nos va a dar una visión de lo que es un proyecto.
Bueno, ahí tuvieron ustedes, ¿no es cierto?, una expresión relativamente sencilla y comprimida de lo que es, ¿no es cierto?, un proyecto. Los proyectos son el proceso que tiene como propósito establecer la conveniencia de ejecutar una iniciativa de inversión. Los proyectos normalmente los relacionamos con inversión, los relacionamos, ¿no es cierto?, con actividades que están relacionadas con la gerencia, básicamente en la decisión. La idea es alcanzar, muchas veces uno hace proyectos para alcanzar un posicionamiento determinado a través de los empleados, a través de nuevas inversiones, para crear, ¿no es cierto?, nuevas empresas o simplemente poner en marcha o mejorar algún tipo de instalación. Eso es lo que normalmente uno establece en un proyecto. Son como los objetivos. Entonces, estos proyectos, ¿no es cierto?, se clasifican en estas dos áreas. Una en abrir o crear nuevos negocios, ¿verdad? Y la otra en proyectos que sean de cambio y mejora de la infraestructura principalmente, incorporación de tecnología de punta, bueno, lo que ustedes puedan en alguna medida imaginar. Ahora, este último tipo, ¿no es cierto?, son la ampliación de planta, el reemplazo, renovación de activos, quiero cambiar las camionetas, por ejemplo, podría yo realizar un proyecto para verificar el costo-beneficio que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Ver cómo lo puedo hacer mejor, si a lo mejor hago outsourcing o tercerización, ¿no es cierto?, los servicios, lo hago yo, dependiendo del margen, dependiendo, ¿no es cierto?, del TIR, dependiendo de varios factores. Para la evaluación de cualquier proyecto es preciso estudiar tres aspectos fundamentales. Y estos tres aspectos que son tan fundamentales nos van a incluso indicar cuál va a ser el éxito o fracaso, ¿no es cierto?, de la inversión. El problema es ese, que nosotros es una inversión la que vamos a colocar dinero. Por ello es fundamental que nosotros hagamos esta viabilidad técnica, viabilidad legal y viabilidad económica. La viabilidad técnica busca determinar si el posible proyecto físico o materialmente es factible de hacer, ¿ya? La viabilidad legal se refiere a la necesidad de determinar la inexistencia de trabas legales, ¿verdad?, que pudieran generar trabas legales en la instalación, ¿no es cierto?, en la operación misma del proyecto, que estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo en la legislación, y son fundamentales de desarrollar. También está la viabilidad económica, que en general busca definir si el proyecto es rentable mediante la comparación de los costos y beneficios estimados que pudiera recibir, ya sea el VAN o el TIR, tasa de descuento, ¿verdad?, que son importantes establecer también de dónde van a provenir los fondos. Los fondos son fundamentales, saber de dónde provienen. Y el que los provee normalmente necesita saber dónde va a invertir. Otro aspecto que no se consideró en la diapositiva anterior, pero que ha ido teniendo relevancia en el transcurso de los años, es la viabilidad ambiental. ¿Qué es lo que busca esta viabilidad ambiental? Determinar el impacto que pueda generar la implementación de este proyecto en el mundo ciudadano. Por ejemplo, los efectos de contaminación. Hoy día tenemos una serie de actividades, ¿verdad?, que nos piden un estudio de impacto ambiental. Y otros, de menor envergadura, una declaración de impacto ambiental, la cual tú tienes que dejarla completamente respaldada. Sin antes decir de que independiente de que mi resultado del estudio haya sido completamente positivo en lo técnico, en lo legal, en lo económico y en lo ambiental,
es factible que mi proyecto no lo pueda realizar. ¿Por qué no lo podría realizar? Porque hay fuerzas, ¿no es cierto?, que están al exterior, están en el entorno, en este entorno que influye fuertemente dentro de las organizaciones, como son los grupos sociales. Ya hemos visto en octubre del año pasado, ¿no es cierto?, el levantamiento de grupos sociales en reclamación de ciertos puntos. Pero ya veníamos viéndolo en empresas como AgroSuper, en el proyecto Freirina, donde hizo todo esto. Todas las viabilidades estaban completamente certificadas. La viabilidad ambiental estaba autorizada. La construcción estaba realizada de acuerdo a los estándares más altos en cuanto a construcción e implementación dentro de el sector de Freirina. Pero la presión que se ejerció por parte de los residentes de Freirina, impulsado además por otras corrientes, llevaron a que el propietario de la empresa o el accionista mayoritario de AgroSuper tomara la decisión de terminar Freirina, trayéndose todos sus activos que pudo traer, activos como la tierra, quedaron allá disponibles, quedaron construcciones también disponibles que no se podían traer. Bueno, una empresa como AgroSuper, en la realidad, perder un par de millones de dólares, uno podría decir que no es relevante, pero en general cualquier empresa que pierda, lo que yo digo, un peso que pierda es relevante, porque un peso en una empresa genera 10 pesos, y 10 pesos en una empresa generan 1.000 pesos, y 1.000 pesos en una empresa generan 10.000 pesos, y 10.000 pesos generan 100.000, y 100.000 generan millones, y los millones generan miles de millones. Por lo tanto, las pérdidas que se puedan ocasionar definitivamente son nefastas para cualquier organización. En el caso de AgroSuper, el caso Freirina, ¿no es cierto?, no hubo mayor complicación, ya que AgroSuper tiene un patrimonio bastante importante, pero no por eso le gusta perder, ¿ya? O sea, él está constituido en el mercado para ofrecer venta de productos determinados como la carne de cerdo, el pollo, el salmón, el vino, la fruta, ¿verdad? Y ese es su principal, o son sus principales negocios. Y él tiene su concepto, objetivos completamente claro, cómo generar mayor recurso, mayor rentabilidad. Ahora, dentro de la etapa de proyecto está relacionado a 4 etapas completamente puntuales. Una que es la generación de la idea principal. Después viene un estudio que se denomina de preinversión, pero que ahí tenemos 3 ítems en la etapa de preinversión. En la etapa de preinversión tenemos el perfil, la factibilidad y la factibilidad. Esta generación de ideas, ¿no es cierto?, esta generación de ideas, ¿verdad?, busca las oportunidades que se puedan presentar en el entorno. También da la posibilidad del mejoramiento en el funcionamiento de una empresa ya creada. Y en el último caso, ¿no es cierto?, surge la identificación de opciones de solución de problemas a ineficiencias internas. Por lo tanto, estas ideas son de amplio espectro, no tan solo de un lineamiento general, sino que también con respecto a la optimización de los procesos productivos.
también puede haber alguna condición en esa línea. Con respecto a la etapa de preinversión, corresponde al estudio de viabilidad económica de la idea del proyecto. Y para ello la podemos desarrollar en tres formas distintas. La primera de perfil, prefactibilidad y factibilidad. Ahora, mientras menor cantidad y calidad tenga la información, más cerca el estudio está al nivel de perfil. O sea, yo en la medida que recaude la menor cantidad de información posible, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que va a estar en el nivel de perfil. Y este nivel de perfil es una posición extremadamente básica, de información muy básica, que lo que se pretende, ¿no es cierto?, es buscar mejor información para tratar de pasar a una etapa de prefactibilidad o factibilidad. En la etapa de preinversión está definida por la profundización de los estudios de viabilidad económica. ¿Cuál es la idea? Reducir la incertidumbre sobre algunas variables que influyen en la rentabilidad del proyecto. Esta incertidumbre tenemos que reconocer que son situaciones que nosotros las podemos identificar, ¿verdad? Pero que no las podemos controlar. Me explico. Nosotros sabemos de que puede haber un temblor en cualquier momento, pero no puedo controlar el día, la hora de que ocurra. La ocurrencia yo no la puedo controlar, pero sí tengo certidumbre de que efectivamente pudiese haber un temblor uno de estos días. Como también pudiera empezar a pensar que también estamos en invierno, podría llover. ¿Cuándo? Lo tendríamos que ir identificando. Ahora, el perfil no es nada más que un estudio preliminar de los antecedentes. El análisis es definitivamente de información de fuente secundaria que está preparada por terceros, como por ejemplo el INE, el Banco Central. Es una información que prepara un tercero, que normalmente es genérica la información que tiene. Y el objetivo es determinar si se abandona el proyecto sin mayores gastos futuros. Nada más que eso. O sea, busco información, ¿no es cierto?, en base de datos que son relativamente muy sencillas y con eso determino si efectivamente puedo avanzar o no avanzar en este desarrollo empresarial que nosotros hemos muchas veces patrocinado. Después de esta etapa de prefactibilidad, ya el nivel de prefactibilidad y factibilidad son más dinámicos, se proyectan costos, beneficios a lo largo del tiempo, se expresan mediante un flujo de caja estructurado en función a criterios convencionales. O sea, ya la prefactibilidad genera una suerte de costos adicionales, ya que hay que pagar. No es así cuando estamos en una etapa de perfil, que en el perfil yo puedo entrar a internet y sacar la información. Acá no, acá necesito, ¿no es cierto?, un poquito más de búsqueda, identificación, determinar costos reales, verificar los beneficios reales, establecer una investigación de mercado, establecer, ¿no es cierto?, cuánto podrá ser, ¿no es cierto?, la cantidad de la inversión relacionada a los costos con los beneficios. Muchas veces nosotros tenemos una inversión que pensamos en 4 millones de dólares, pero cuando empezamos a hacer este estudio de prefactibilidad con los costos, los beneficios, las proyecciones en el tiempo, ¿verdad?, y este flujo de caja que no habla directamente qué es lo que tenemos que hacer, nos damos cuenta de que el negocio no es tan espectacular como pensábamos en alguna medida.
Ahora, la factibilidad ya es una información de tipo primaria. La información ya proviene desde mi información, de mi programa, o normalmente es la misma fuente la que está hablando, dando la información. El nivel de prefactibilidad se utiliza para el costo promedio del metro cuadrado de construcción, por ejemplo. Y en el caso de factibilidad, se realiza un estudio detallado de cada uno de los ítems para determinar el costo específico, ¿verdad?, de la construcción en particular. Me explico. En el caso, ¿no es cierto?, de prefactibilidad, yo lo que pido o pregunto, ¿no es cierto?, es solamente sobre el precio del metro cuadrado. ¿Cuánto vale el metro cuadrado? Tanto. En cambio, yo cuando estoy en el proceso de factibilidad, ya me preguntan por el metro cuadrado, pero me preguntan, perdón, por las diferentes separaciones que tiene el proyecto. Por ejemplo, pintura, materiales, mano de obra del albañil, mano de obra del pintor, todo completamente más detallado. Eso es en factibilidad. Ahora, la etapa de preinversión normalmente lo que usa ciertos estándares. Algunos de ellos son, por ejemplo, el costo de combustible por unidad producida, que está establecido principalmente. Hay tablas que hablan sobre el costo del combustible, incluso hay tablas que hablan incluso con respecto al gasto que genera una máquina determinada. Por lo tanto, también se establece ahí la inversión por kilowatt que pudiera suceder en cuanto a capacidad eléctrica, los costos de transporte entre un lugar y otro, el costo de mantenimiento de la unidad productiva y los kilómetros recorridos por litro de gasolina en relación a los despachos que pudieran haber. Ahora, en esta etapa de preinversión, dependiendo de lo complejo del estudio y lo convincente de los resultados, se decide si pasa la etapa de prefactibilidad o directamente a la factibilidad. Generalmente el nivel de perfil da información tan general que es imprescindible realizar la prefactibilidad del proyecto. Muchas veces, y en la gran mayoría de las veces, el perfil habla muy poco de lo que efectivamente yo requiero. Por lo tanto, es importante entrar a una etapa de prefactibilidad y factibilidad. Por supuesto que primero prefactibilizando y después factibilizando. Generalmente el nivel de perfil de la información nos indica la urgencia de generar la prefactibilidad del proyecto. Porque eventualmente pudiera ocurrir que la prefactibilidad no corre junto a las posibles estudios que se pudieran acabar a realizar, ¿no es cierto?, en la etapa de factibilidad. Perdón que me demore un poquito, pero es importante de que esto quede completamente claro. Que quede claro por diferentes razones. ¿Ya? Porque el perfil nos va a permitir ingresar a ver, espérate. Es que en la etapa de preinversión
es una etapa súper relevante porque tú ahí estás haciendo un desembolso tal que no lo recuperas si es que no resulta. Porque en esta etapa de preinversión lo que hacen, ¿no es cierto?, lo que haces es generar los resultados. Vas a entregar la información relevante para poder pasar a la etapa de inversión. Porque tenemos prefactibilidad y tenemos preinversión. Entonces, en la prefactibilidad estoy haciendo los estudios, tanto en pre como en factibilidad estoy haciendo estudios. Pero en la de preinversión es una cantidad de recursos que estoy depositando para la prefactibilidad o para la factibilidad. Por eso que es tan relevante esta etapa, porque aquí ya hay dinero. Yo puedo hacer un proyecto y no voy a gastar, bueno, igual siempre uno gasta un poco de recursos, pero no va a ser más que una cantidad reducida de él. Pero cuando yo paso al de preinversión, efectivamente ya entro a tener un poco más de recursos involucrados. Recursos involucrados que efectivamente hay que pensar de que si es que no hago esta etapa, posiblemente cuando vaya a la etapa de inversión sin haber hecho la preinversión, me puedo encontrar con alguna sorpresa, de algún mal cálculo, de alguna mala información que extraje de algún lugar. Ahora, en esta etapa de preinversión se recomienda no llevar todo el estudio al nivel de factibilidad, sino aquellas variables con mayor incertidumbre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo cuando tengo esta certidumbre con algún detalle, o sea, ¿cuál es esta certidumbre? Es el hecho que yo sé que va a ocurrir, pero no sé cuándo va a ocurrir. Entonces, hay algunas que tienen mayor incertidumbre y hay otras que tienen menor incertidumbre. Unas tienen mayor efecto sobre la organización y otras menor efecto sobre la organización. Y eso depende exclusivamente del tipo de negocio que nosotros tengamos. Por ejemplo, puedo calcular ciertos costos de producción en nivel de prefactibilidad, cuando los estándares efectivamente son conocidos y altamente confiables. Los estándares estamos hablando, ¿no es cierto? Si a alguien ya se le olvidó, de lo que tenemos establecido que ya internacionalmente o nacionalmente ya está establecido, por ejemplo, la cantidad de kilowatt por hora que se puede consumir frente a una máquina, la cantidad de kilómetros por litro de un vehículo, son estándares establecidos. Y esos costos yo los puedo relativamente calcular de acuerdo a los estándares, porque en general los proyectos, ¿qué es lo que hacen? Los proyectos trabajan sobre estándar principalmente, o sobre historia. Por eso que los proyectos tienen que ser tan analizados y te piden mucho, incluso este plan de negocio también está estructurado en la misma línea para poder establecer si efectivamente es factible o es confiable, dependiendo del concepto que nosotros quisiéramos hablar, si es confiable o es factible. Si es confiable, significa que tiene un alto contenido de realidad, un alto contenido de confiabilidad. En el mismo estudio podemos estimar la demanda también en nivel de factibilidad cuando hay dudas razonables en cuanto a la magnitud de ella. Nosotros con la información primera, o sea, cuando estamos en una etapa de perfil, efectivamente vamos a tener un estudio, siempre va a haber un estudio para calcular lo que se denomina, ¿no es cierto?, la demanda. Pero esa demanda muchas veces tenemos que asentarla, tenemos que validarla. Y muchas veces cuando llegamos a esta etapa de prefactibilidad o factibilidad, efectivamente, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos nuevamente esa demanda
porque efectivamente podría generar algún tipo de conflicto. Ahora, en la etapa de inversión ya pasamos de la preinversión a la inversión. Ahí, ¿qué es lo que se hace? Se materializa la inversión real, se coloca en marcha, ¿no es cierto?, el proyecto que nosotros establecimos. Y en la etapa de operación es justamente donde la inversión ya materializada se ejecuta. Por ejemplo, se usa la nueva máquina que se reemplazó, el nivel de producción, que es lo que debiera generar un mayor resultado, una mejora. Por lo tanto, el mayor nivel de producción es el resultado de una inversión en la cual se hizo en la planta o en la institución, donde usted quiera. Siempre una inversión del tipo que sea, ya sea una construcción de un edificio, un traslado, lo que ustedes crean, siempre tiene que tener un beneficio. Por eso que hablamos de costo-beneficio. En la única parte que hablamos solamente de beneficios principalmente es cuando son proyectos sociales. Ahora, esta evaluación privado-social es la conveniencia de realizar un proyecto depende de la magnitud de los costos y los beneficios. Significando, el concepto costo y beneficio no es obvio y deben ser definidos de acuerdo al criterio y objetivo de la organización. ¿Qué es lo que es costo y qué es lo que es beneficio? Ya tiene que establecerlo quién, la organización propiamente tal. Cuando nosotros estamos en proyectos, ¿no es cierto?, de orden privado, la evaluación identifica los ingresos, los costos bien definidos, según lo que es los precios de mercado o algún tipo de ponderación de un factor de actualización. Y ese factor de actualización, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que es? Es la tasa de descuento. De esa forma yo, ¿qué es lo que hago? Es actualizar los dineros, ¿no es cierto?, a una fecha determinada. ¿Y por qué así? Porque en el tiempo lo que ocurre hoy es bastante diferente a lo que ocurrirá en 2 años, en 3 años, 4 años. No es lo mismo, porque el valor del tiempo que se transcurre durante ese tiempo hace que el dinero, ¿no es cierto?, pierda valor. Y al perder valor yo no puedo comparar en un periodo determinado un valor de 10.000 a un valor de 10.000 de 3 años posteriores. Por supuesto que hay una reducción del valor, pérdida de valor que se denomina. En cambio, en la evolución social o en los proyectos sociales, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Buscamos maximizar ¿qué? El bienestar social. Pero el bienestar social no puede ser definido tampoco, porque nos podemos equivocar. Porque este bienestar social tiene una cantidad de componentes que definitivamente no puede ser medido a través de una escalar. Normalmente los proyectos sociales, ¿qué es lo que persiguen? ¿Cuáles son los objetivos? Igualdad, equidad, calidad, conectividad, etc. Y normalmente en la evaluación del corto plazo, de proyectos a corto plazo, se nos presentan algunos problemas básicamente de conflicto. Y estos conflictos se producen ¿dónde? En la ponderación de los objetivos, en donde la decisión de estos, ¿no es cierto?, recaen por una política, pero esta política es la que nosotros muchas veces tenemos que verificarla. Ahora, un proyecto, ¿no es cierto?, o plan de negocio es una propuesta técnica económica para la solución de las necesidades actuales o futuras, para mejorar la situación determinada aprovechando los recursos disponibles e entregando valor agregado a la organización. Y para ello, ¿no es cierto?, el ciclo de vida tiene 4 etapas etapas de una inversión. Y la otra corresponde a 3 fases de un proyecto. Fases y etapas son cosas diferentes.
Perdón. Bueno, quiero dejar bien claro, 4 etapas y 6 fases de proyecto, donde tenemos la primera etapa, preinversión, decisión, inversión y recuperación. Esas son las etapas. Insisto, preinversión, decisión, inversión y recuperación. Y con respecto a las fases del proyecto, identificación, formulación y evaluación, ingeniería, gestión de los recursos, ejecución y operación. La etapa de decisión es una de las etapas más importantes porque en esa fase se gestionan los recursos. Y aquí tenemos empresas que han logrado rentabilizarse muy rápidamente, como por ejemplo Bicicletas Yerka. Hace 2 o 3 días atrás en las noticias apareció una noticia, o el fin de semana creo que fue, apareció una noticia de que 2 científicos chilenos, 2 personas muy jóvenes de edad, habían conseguido $5 millones en el extranjero, perdón, 5 millones de euros para poder seguir generando la investigación que estaban trabajando. Yerka, ¿no es cierto?, se demoró un día en obtener $500.000 para su negocio. Entonces, esta etapa de inversión es cuando nosotros tomamos la decisión, cuando se analizan, ¿no es cierto?, los proyectos, se analiza el VAN, el TIR, ¿ya?, la tasa de descuento que pudiera estar involucrada, para efectivamente se concluya en la inversión. Una vez realizada esta inversión, tiene que, por lógica, por un buen cálculo, por un buen trabajo realizado, deberíamos tener una recuperación. Ahora, los inversionistas tienen muchas alternativas. No es solamente la que nosotros le podamos presentar. Siempre están recibiendo, ¿no es cierto?, carteras de proyectos para su estudio y si les gustaría poder invertir. Por lo tanto, no vamos a ser los únicos que vamos a estar en el mercado para tratar de solucionar o búsqueda de proyectos. Pero siempre hay alguien por ahí que puede ayudarnos. Con respecto a la formulación, en la redacción del plan de negocio, ya donde se estudia cada capítulo y se describe de manera clara, completa, comprensible, las ideas. Esa idea es que cualquier persona toma una decisión sin mayor dificultad. Y es un temazo, porque la forma de plantear un proyecto puede generar el fracaso también de la decisión o no. Ahora, este plan de negocio, ¿no es cierto?, está formado por 4 estudios que son bases para cualquier desarrollo que hagamos. Primero, el estudio de mercado. Ustedes mejor que nadie saben que los estudios de mercado, ¿qué es lo que pretenden? Es identificar la potencialidad del mercado, la capacidad de absorción de productos. Después tenemos un estudio técnico, que ya lo dijimos, que es el estudio de factibilidad, de prefactibilidad, que podamos nosotros realizar. Después el estudio financiero económico, donde también estamos estudiando los detalles de qué recursos, qué cantidad de recursos se van a requerir, para pasar al estudio de la organización, cómo va a estar estructurada, cómo está estructurada, como presente y futuro, ¿ya? Porque va a depender del proyecto que estemos planteando. Y esto nos va a permitir llegar, ¿no es cierto?, a presentar un proyecto para su evaluación. Claramente completo. Si nos lleva a esto, no nos sirve mucho. Bueno, hoy día, ¿qué es lo que podemos concluir? Hemos concluido que el proyecto, ¿no es cierto?, es un conjunto de actividades que pretenden generar una estructura futura
y que se relacionan a dos grandes ámbitos. Uno es construir nuevos negocios y por el otro lado, ¿no es cierto?, es generar modificaciones, estructuras y todo. Eso nos permite, ¿no es cierto?, enfrentar a los inversores o simplemente a los empresarios de mi propia empresa. Nos permite presentar, ¿no es cierto?, una serie de datos que normalmente son problemas que tenemos, que los tratamos de solucionar a través de estos proyectos, dándole una respuesta, haciendo, ¿no es cierto?, una implementación, una coordinación de los problemas, que vamos a actualizar, vamos a generar, ¿no es cierto?, un factor económico, tanto de costo-beneficio en el caso del privado, en el caso de los sociales es el beneficio, el bien común, ¿verdad?, de la ciudadanía, y nos va a llevar, ¿no es cierto?, a establecer que en las etapas que pueda tener un proyecto, que son 4, donde tenemos decisión, inversión y operación, vemos que una de las más importantes es de la decisión, dado de que ahí está prácticamente la capacidad financiera que requerimos utilizar. Consultas, señores, señoritas, que tengamos. Profe, no una consulta, pero sí consultar si existen posibilidades de poder aplazar un poco el plazo. ¿Del trabajo? No escuché, se escuchó súper mal. Te digo, de nuevo me apareció el mensaje, espérate un poco. Te comento, Francisca, ¿tú crees que no puedas llegar al día primero con el trabajo? O sea, de poder se puede, pero es solo porque tenemos otro proyecto que entregar el día 29, que es casi muy similar a lo que usted está haciendo, entonces son dos unidos que significan harto trabajo, pero es solamente si es que existe la posibilidad. Sí. Sí, si nosotros nos topábamos todos los años en la misma historia. Pero sí es que se puede, porque la verdad es una sugerencia, pero si no se puede, mira, hay que hacerlo, nada. Usted sabe, Francisca, que yo soy una persona que siempre escucho y siempre trato de no generar problemas, trato de dar soluciones. Veamos qué pasa la próxima semana, cómo van, ¿verdad? En la búsqueda de información, le vuelvo a insistir, tienen que buscar información, porque ese proyecto es un proyecto que está metido en un lugar bastante complejo, pero es bastante bonito, por eso que tiene mucho potencial. Y la verdad es que si comienzan o esperan o la distribución del trabajo no es de la mejor forma, estoy consciente que al día primero se va a complicar el tema. Pero si desde hoy comienzan a entregarse parte del trabajo, hoy día acaban de ver un par de alternativas, ¿no es cierto?, ahí que le di yo, investigación de mercado y otras cositas más. Podríamos evaluar la próxima semana, dependiendo de cómo va el avance, para que ustedes entreguen el trabajo, no el día primero, porque el día primero es día miércoles, podría ser para entregarlo el fin de semana máximo. ¿Por qué? Porque si nosotros partimos el día miércoles siguiente, yo necesito por lo menos el fin de semana. Yo lamentablemente, el único día que tengo para leer algo es el día domingo. Después el día lunes y el día martes, día miércoles es súper complejo, te lo digo sinceramente, Francisca, para poder leerlo. Y yo necesito leerlo porque al momento que lleguemos a la disertación, ¿no es cierto?, yo tengo que tener el trabajo para poder hacer las preguntas correspondientes del trabajo al equipo para que me respondan.
Por eso más que nada el tema de la fecha me he dado yo más o menos una semana, básicamente para empezar a leer un poco los trabajos. Pero esa podría ser una opción, Francisca. Por eso veámonos el próximo día, miércoles, en qué estatus nos encontramos y dependiendo del estatus que nos encontremos, pero que ya sepan desde ya de que podría aplazarse hasta el día domingo. ¿Ya? Eso podría ser. Javiera, en estos momentos no tengo el archivo a la mano, pero creo que son 4. Gracias, profesor. Muchas gracias. Ni un problema, Francisca. Bueno, entonces, si no hay más consulta, un placer como siempre haber estado con usted y agradecer como siempre llegar hasta el último conmigo en esta clase. Sé que esta clase siempre son las más duras, porque ya estamos todos un poquito cansados y agotados de lo que ocurre en el día. Por eso que se lo agradezco muchísimo. Y espero que lo que estemos pasando, yo sé que les va a servir el día de mañana, tanto para realizar su proyecto de título, como también para el mundo laboral. Cuídense, por favor. Recuerden que el día sábado ya estamos en cuarentena, por lo tanto, van a estar en sus casas encerraditos, o vamos a estar en nuestra casa encerraditos. ¿Ya? Que les vaya muy bien, un gran abrazo para cada uno y que tengan un resto de semana bastante positivo y nada, que Dios los acompañe. Chao, chao. Gracias, profesor, que esté muy bien, que se le dupliquen sus buenos deseos. Gracias.